Después de esta completa presentación ya poco más tengo que decir. Lo primero, antes de comenzar, daros las gracias a vosotros, a EMMAC, por habernos dado la oportunidad de participar en este webinar y poder mostrar a todos los que están presentes los resultados que se han obtenido dentro del proyecto y también pues, dar las gracias a todos los que están aquí escuchando, que espero que sea de su interés todo lo que vamos a contar. Como bien has comentado antes, Elena, vamos a hablar sobre un proyecto europeo dentro de la convocatoria LIFE, el proyecto LIFE Refibre, cuyo objetivo principal estaba centrado en cerrar el ciclo de vida de residuos de palas de aerogenerador para recuperar la fibra de vidrio que se encuentra en su interior y volverla a reutilizar de nuevo en pavimentos asfálticos. Voy a hacer un breve resumen del consorcio que hemos formado parte de este proyecto. Hemos sido 5 socios, 5 empresas, todos ellos de Castilla y León. CARTIF, nosotros como centro tecnológico nos hemos encargado de realizar el diseño de la parte del equipo de reciclado mecánico, además de realizar el análisis de la caracterización de las fibras de vidrio obtenidas, así como de las palas. El otro socio, Blasbón, es una constructora que ha sido el encargado de construir ese equipo de reciclado mecánico en sus instalaciones y de realizar su optimización. Teníamos otra constructora, San Gregorio, que en su caso ha sido la encargada de, una vez obtenidas las fibras de vidrio, construir el tramo de mostrador, introduciéndolas en un tramo de mostrador de carretera, en pavimento asfáltico. Y por último está Incosa, que ha realizado toda la monitorización de ese tramo de mostrador, así como el estudio de la cantidad de fibra a incluir en esos pavimentos asfálticos. Y todo ello bajo la coordinación del último socio del Instituto de la Construcción de Castilla y León. El proyecto acaba de terminar hace poquito, en diciembre, hace unos meses, y ha terminado muy satisfactoriamente y os vamos a empezar a contar. Voy a hacer una breve introducción para ver cómo surge este proyecto, sus antecedentes y por qué hemos elegido este tipo de residuo, por qué hemos elegido las palas de aerogenerador. Bueno, estas palas están formadas sobre todo por materiales compuestos y estos materiales compuestos son muy difíciles de reciclar. El aerogenerador está formado principalmente por 4 secciones: la cimentación, la torre, la góndola y estas palas. El resto de partes del aerogenerador tiene un ratio de reciclado algo más elevado. En cambio, como digo, los materiales compuestos que forman la pala es mucho más complejo. Por eso se eligió este residuo. Además, bueno, los materiales compuestos en general, no solo en este sector eólico, sino en el resto de sectores, como el aeronáutico, el del automóvil, está creciendo exponencialmente su uso y, por lo tanto, también crecerá en un futuro la generación de esos residuos. Por lo que vimos que en un futuro muy próximo se iba a generar una gran cantidad que sería necesario reciclar. Estas palas de aerogenerador tienen una vida media de unos 20-25 años más o menos y su tamaño, pues hace unos 25-30 años, las primeras instalaciones que se hicieron, su tamaño era más pequeñito, eran unos 7 metros la pala más o menos, pero ahora el tamaño de las palas que se están instalando actualmente ha aumentado considerablemente, siendo la media de unos 50 metros, incluso bastante más. Por lo tanto, como se ve, es un material muy grande y muy voluminoso que actualmente va a vertedero y no se hace nada con él, se está desaprovechando totalmente. Vamos a ver toda la instalación de estos aerogeneradores a lo largo del tiempo, pero antes de nada, como en estas diapositivas se van a ver muchos datos sobre potencia eólica, indicaros que más o menos, para que os hagáis una idea, los aerogeneradores que están instalados actualmente tienen una potencia entre unos 2 y 7 megavatios. Cada aerogenerador consta de 3 palas y, según los estudios que hemos realizado a lo largo de todo el proyecto, las palas que nos hemos encontrado, así como bibliografía, hemos supuesto que cada pala tiene una media de unas 6 toneladas. Aún así, bueno, este dato, dependiendo de qué recurso bibliográfico se encuentre, puede variar. Pero bueno, son los datos que nosotros hemos tomado para todo el estudio y para dentro del proyecto. Dentro de esta gráfica podéis ver cómo ha ido variando la instalación de potencia eólica en el mundo a lo largo de los años. La barrita gris significa la potencia que se ha ido instalando año tras año y la curva azul significa la potencia eólica instalada acumulada año tras año.
Por lo tanto, a finales de 2020 podemos ver que en todo el mundo había 743 gigavatios de potencia eólica instalada, que eso supone unos 6,7 millones de toneladas de palas. Se puede ver que la curva crece exponencialmente, por lo que con el paso de los años se están implantando muchísimos más aerogeneradores. Según el ranking mundial, China es el primer país, va a la cabeza de instalación de aerogeneradores, seguido por Estados Unidos, por Alemania, por India y en quinto lugar por España. Si nos centramos en Europa, vemos que la gráfica sigue una tendencia muy similar. Todos los años aumenta la cantidad de potencia eólica que se instala y la gráfica de la potencia acumulada también va en un aumento exponencial. En este caso, en Europa, a finales de 2020 tenía 220 gigavatios de potencia total acumulada y suponen 2 millones de toneladas instaladas. En este caso, el ranking de países, en el primer lugar nos encontramos con Alemania y en este caso España está en el segundo lugar, seguido por Reino Unido, por Francia y por Italia. Y por último vemos la gráfica de España. Hasta el año 2012-2013 también tenía la misma tendencia, totalmente ascendente, pero en esos años, debido a la crisis, se paró la instalación de aerogeneradores y se mantuvo constante. Aún así se ve que a partir ya de 2017-2018 vuelve a haber un repunte y se espera que vuelva a seguir creciendo exponencialmente. Y a finales de 2019 la cantidad de palas que había instaladas en toda España eran de unas 231.000 toneladas. En este caso, si lo dividimos por comunidades autónomas, vemos que en Castilla y León es donde más molinos hay instalados, seguido por Galicia, por Castilla-La Mancha y por Castilla y León. Por lo tanto, incluso debido al parón que ha tenido España, debido a la crisis, que prácticamente instaló muy poquitos aerogeneradores, somos el segundo país europeo y el quinto a nivel mundial con más aerogeneradores implantados. Si todo esto en 20-25 años llega a su fin de vida, nos podemos imaginar la gran cantidad de residuo que se van a generar en estos próximos años. Además, actualmente no hay una normativa que regule la gestión de estos residuos, por lo que la gran parte de ellos van a parar a vertedero o incluso a incineración. Entonces, esto fue uno de los motivos que se eligió este sector y este residuo para estudiar, ya que debido a la gran cantidad de material compuesto que tiene la pala, pues no creemos que la mejor manera sea desaprovecharla en vertedero, sino que se puede hacer algo con ella. A continuación vamos a ir viendo cómo se van decomisionando estas palas. En Europa, en 2020, fueron decomisionadas unas 3.500 toneladas. Ha habido incluso otros años, 2016, 2017, que se han decomisionado más, casi el doble, pero bueno, hay que tener en cuenta que estos datos, estas palas decomisionadas son las instaladas en el año 2000 o incluso antes, y como hemos visto en las gráficas anteriores, era muy poquita la cantidad que se instaló de esas palas. Actualmente la cantidad que se instala de aerogeneradores es mucho mayor, por lo que se espera que el aumento sea muchísimo mayor con el paso de los años. Por último, ya mirando hacia el futuro y cómo va a ir este crecimiento, se espera lo mismo tanto a nivel mundial como europeo como español. Va a haber un crecimiento también exponencial en cuanto a su instalación y, claro, en unos años su generación de residuos. Y por último, centrándonos en España, podemos ver que en el año 2050, en esta gráfica, se esperan unas 60.000 toneladas de residuos, incluso en el año 2060 se llegue a más de 100.000 toneladas de residuo de palas. Por lo tanto, con todo esto queda demostrado el problema actual que tenemos y por esto surgió el aire fibre, porque lo vimos y creímos que era una buena posibilidad de poder estudiar su reciclado y así surgió para dar solución al problema ambiental que puede suponer la acumulación de esta cantidad de palas en vertedero, porque aunque no son inertes, pues bueno, como he dicho antes, como he dicho antes, están formadas por un material muy valioso que tirándolo en vertedero lo estamos desaprovechando totalmente cuando podemos recuperar la fibra de vidrio de su interior. Además que, bueno, ocupan un gran volumen y generan un gran impacto ambiental. Vamos a centrarnos ya de lleno en el proyecto. Su objetivo principal, pues bueno, como os he dicho antes, es promover la gestión sostenible de los residuos de estas palas de aerogenerador para poder valorizar y recuperar la fibra de vidrio que se encuentra en su interior y darle un segundo uso de vida en un alto valor añadido que ha sido la incorporación en mezclas de aglomerado asfáltico y para ello se ha desarrollado la construcción de un tramo demostrador de carretera. Con todo esto conseguimos una economía circular y vamos a conseguir cerrar el ciclo de vida de estas palas de aerogenerador.
Para ello, hemos llevado a cabo diferentes acciones. La primera de ellas consistió en el acopio de estas palas necesarias para poder estudiar su reciclado. Se la realizó varios pretratamientos, uno para favorecer su transporte y otro antes de llevar el reciclado mecánico como tal. Para la parte del reciclado se ha diseñado, se ha construido, se ha puesto a punto, se ha optimizado un equipo para poder obtener la fibra de vidrio con las condiciones que requeríamos para el siguiente paso, que fue usarlas en las mezclas de aglomerado asfáltico. Y de esta manera se pudo construir un tramo demostrador de carretera de 1,5 kilómetros, el cual ha estado monitorizado y hemos podido comprobar si ha conseguido alguna mejora esta introducción de la fibra en las mezclas asfálticas. La siguiente tarea fue el acopio de estas palas junto con su pretratamiento y su caracterización. Para ello, dentro del proyecto hemos recogido 12 palas que suponían más o menos unas 40 toneladas. Se han recogido de diferentes parques eólicos y cada una de ellas era de un fabricante diferente. Y a esas palas, en el mismo parque eólico, se las ha realizado un pretratamiento in situ, simplemente para favorecer el transporte, para reducirlas más o menos hasta unos 5 metros y que el transporte hacia donde estaba la planta fuera mucho más sencillo. También añadir que antes de todo esto se realizó un estudio logístico para optimizarlo y para ello se consideraron varios factores, como por ejemplo la potencia eólica que había instalada por toda España y por las zonas más cercanas a donde estaba la planta, así como la antigüedad que tenían esos parques eólicos y sobre todo y lo más importante también la capacidad de transporte y los costes de transporte, ya que tenía que ser algo rentable en su conjunto. Os voy a poner un pequeño vídeo para que podáis ver cómo se recogieron estas palas, cómo se recortaban allí en el mismo parque eólico. Y se iban introduciendo dentro de los camiones. Vale, pues continuamos. Una vez que tenemos ya las palas recogidas, la realizamos una caracterización, simplemente una caracterización para saber la cantidad de componentes y por qué está compuesta cada una de ellas. Esta es una media más o menos de las palas que recogimos y comprobamos que tenían un 67% de plástico reforzado con fibra de vidrio, un 32% de madera de balsa y luego otro 1% con otros componentes. En muchos casos, por ejemplo, nos encontramos poliuretano. Dependiendo de la estructura de la pala y del trozo de la pala que cortáramos o que fuéramos a reciclar, podíamos encontrarnos con trozos de pala como este de aquí de la derecha arriba, que prácticamente todo ello era madera de balsa, o como este otro de la izquierda, que prácticamente todo ello era composite, o como los de abajo, pues que teníamos una mezcla bastante homogénea entre madera de balsa y composite. Pues una vez que ya tenemos el residuo caracterizado, que le tenemos disponible, nos planteamos el diseño y la construcción de esta planta de reciclado. Para ello diseñamos dos equipos, un molino de martillos y una mesa vibrante. Este proceso está dividido, lo hemos dividido en 4 fases y en esas 4 fases se utilizan los dos equipos. En la primera de ellas se encuentra el molino de martillos, donde realizamos una trituración primaria. Y ese molino de martillo se vuelve a reutilizar en la tercera fase para realizar una trituración secundaria. Y luego la mesa vibrante se utiliza también en 2 procesos, en un primero de ellos para realizar una separación de los componentes de la pala y en el último proceso para realizar una separación simplemente por tamaño. El molino de martillos, ¿cómo lo hemos diseñado? Pues hemos diseñado un molino de martillos de eje vertical, el cual sobre todo se caracteriza por su versatilidad, ya que podemos realizar tanto trituración primaria como secundaria, simplemente con cambiar las condiciones de operación. Y en la trituración primaria, que es la primera etapa, lo que queremos conseguir es romper la estructura de esa pala.
para poder separar los componentes por los que está formada, para poder separar la madera de basa del composite. Y la segunda etapa, que es la trituración secundaria, lo que queremos realizar es la reducción del tamaño de la fibra que ya tenemos. Para este diseño, la parte más importante estaba centrada en los martillos, en cómo tenían que ser, en su forma, en el número que teníamos que poner, en su disposición en el eje, así como sobre todo también en el material, de que tenían que estar hechos, ya que íbamos a tratar un material muy abrasivo y va a estar todo el tiempo en contacto con él y además, bueno, es lo que más sufrió durante todo el proyecto y más desgaste tuvimos y tuvimos que hacer varios recambios. Esta distribución se eligieron 4 martillos, todos ellos colocados en el mismo eje vertical, pero cada uno a una diferente altura. Y lo que queríamos era conseguir la mayor superficie de impacto continuo. La mesa vibrante, se ha diseñado una mesa vibrante de dos formas. Una primera de ellas es con un sistema de barras que lo que nos permite es realizar la separación de estos materiales y luego otra por sistema de tamices que lo que hace es clasificar el tamaño de la fibra de vidrio. Entonces, en el caso del sistema de, en los dos casos, la mesa vibrante cuenta con 2 motores que lo que hacen es permitir que la mesa se vaya moviendo verticalmente. Y estos 2 motores pues, se pueden cambiar las condiciones de operación para poderlo poner como queramos y también tiene la mesa puede inclinarse y moverse hacia más arriba o más abajo también para favorecer las condiciones de separación. Por último, en el sistema de barras, pues estas barras fueron definidas su largura como su diámetro, incluso el espacio entre barra y barra. Y en el caso de los tamices, pues se pusieron 2 tamices, uno con una luz de malla más superior y otra más inferior, para que fuera pasando la fibra de vidrio entre ellos. Ahora vamos a ver un ejemplo con fotos que se va a ver mucho más fácil y más sencillo. Empezamos con la trituración primaria en el molino de martillo. Entonces volvemos a realizar otro pretratamiento de esas palas, simplemente cortarlas a un tamaño más pequeño, a unos 50 por 50 centímetros, para que puedan entrar dentro de la cinta transportadora y luego dentro de la tolva. Esta pala troceada entra dentro del molino de martillos y lo que queremos en esta trituración primaria es simplemente romper la unión entre la madera y la madera de base y la fibra de vidrio. Entonces, por ello necesitamos unos tiempos de residencia muy cortitos y una fuerza de golpeo muy elevada para que de esta manera se separe la unión y nos quede el composite en un tamaño grande para que sea más fácil separarlo de la madera. Aquí en esta foto podemos ver cómo está ya la madera separada por un lado junto con la fibra de vidrio. Este mismo material cae, aquí se ve, por aquí caería del molino, cae en la mesa vibrante. Esta mesa vibrante, como veis, arriba en las barras queda retenido el composite de fibra de vidrio y por abajo, entre los huecos, va cayendo la madera, que se separa aparte. Cae algo de fibra de vidrio también dentro de la madera, pero no nos importa. Para nuestro uso, lo que queremos y lo que es muy importante es que en la fibra de vidrio no vaya nada de madera. Entonces, esta fibra de vidrio tiene un tamaño muy elevado y para nuestro uso, luego más adelante os lo cuento, pero en los estudios que se hicieron, los tamaños no tienen que superar los 2 centímetros. Por lo tanto, esta fibra de vidrio vuelve a introducirse de nuevo en el molino de martillos para realizar la trituración secundaria y en este caso reducir el tamaño, simplemente porque ya solo tenemos fibra, ya no hay madera. Aquí cambiamos las condiciones de operación y en este caso ponemos tiempos de residencia bastante más largos y también con una fuerza de golpeo elevada, porque lo que queremos pues, es que se reduzca y quede a tamaños muy pequeños la fibra. En este caso se ve cómo va cayendo la fibra de vidrio y pasaría a la mesa vibrante, pero con la disposición por tamices. Y de esta manera podemos ir separándolo por tamaños. En el tamiz de arriba quedaría recogida la fibra de vidrio de un tamaño más grande de 3 centímetros. En el tamiz del medio quedaría recogida la fibra de vidrio de un tamaño menor de entre 1 y 2 centímetros, que es la que es la óptima para nosotros. Y luego por abajo quedaría el micropolvo, el polvo de fibra de vidrio. Os voy a poner un vídeo que lo vais a ver mucho más sencillo. Por aquí entra el trozo de pala de aerogenerador. Por aquí está cayendo en la mesa vibrante con la disposición de barras. Vemos cómo la madera cae hacia abajo y la fibra de vidrio se mantiene arriba.
Esta fibra de vidrio vuelve a introducirse de nuevo en el molino de martillos para realizar su reciclado secundario, su triturado secundario, y aquí ya sale la fibra de vidrio totalmente troceada. Podemos ver que por arriba sale la fibra de vidrio un tamaño más largo, mayor de 3 centímetros, y por abajo sale el tamaño de fibra más pequeño, entre 1 y 2 centímetros. Vale, pues una vez que ya está optimizado el molino y ya tenemos la fibra deseada, le realizamos una caracterización. Simplemente es una caracterización para ver la cantidad de resina que queda en su interior, aunque no para el uso que lo damos, da igual que tenga resina, simplemente más pues, por saber por qué ratios nos movemos. Primero le realizamos una microscopía electrónica de barrido. Para ello lo analizamos a 5 muestras. La primera de las muestras es esta de aquí de la derecha del todo, en la que es un trozo de composite antes de ser sometido al reciclado. Las siguientes son fibras de vidrio más largas, de unos mayores de 3 centímetros. En el siguiente caso son las fibras que estamos metiendo dentro de los asfaltos, de unos 2 centímetros. Y lo otro es polvo de fibra de vidrio, que bueno, también se introduce dentro del asfalto. Podemos ver en el composite antes de su reciclado cómo las fibras de vidrio están entrelazadas entre sí y junto con la resina, material compuesto. En este caso ya, que ya ha sido sometido al proceso de reciclado, podemos ver cómo la fibra de vidrio ya solo está unida entre ella, pero ya no está entrelazada. Y vemos que todavía queda resina. Parece muy ancho, pero el grosor, el haz que tiene estas fibras son solo de 1 milímetro. La fibra menor de 2 centímetros, que es la óptima para nosotros. En este caso se ve que los haces ya, el espesor entre ellas ya baja a 0,2, 0,3, 0,4 milímetros, pero todavía sigue teniendo bastante resina. Y por último vemos el polvo de fibra de vidrio, que en este caso sí que vemos ya las fibras de vidrio que están más sueltas, aunque la imagen de la derecha sí que podemos ver que sigue teniendo resina pegada a ella. Y en este caso el tamaño de la fibra ronda entre el 1, los 2, 3 milímetros. Vale, también realizamos un análisis termogravimétrico, un TGA. En este caso simplemente le queremos ver para ver la pérdida de peso que tiene cada muestra y con ella saber la cantidad de resina que contiene todavía. Hacemos una comparación del composite, del material antes de reciclarla y luego de la fibra que recuperamos y que vamos a introducir en las mezclas asfálticas. Podemos comprobar que en el caso del composite la pérdida de peso es mucho mayor, es un 68,5% y es lo que se considera que tiene de resina. Y en cambio, en el caso de la fibra que recuperamos, podemos ver que esta pérdida de peso es menor, es un 50-55% menor y es un 28,15% y esa es la cantidad de resina que tiene. Por lo tanto, sí que vemos que, al igual que en el SEM, hemos visto que tiene menos resina, pero que no se llega a eliminar, sigue habiendo resina. Pero bueno, para nuestro, como he dicho antes, para nuestro uso no hay ningún inconveniente en que tenga resina. Lo único malo para el uso era que tuviera madera y eso ya lo eliminamos con la mesa vibrante, o sea que no hay ningún problema. Vale, pues una vez ya tenemos la fibra óptima para su introducción en la carretera, se realizan varios estudios. Primero se realiza un estudio para ver las dosificaciones de la fibra de vidrio que hay que realizar y luego cómo introducir esa fibra de vidrio en el asfalto. Y por último, una vez que ya se construye el tramo demostrador, monitorizar ese tramo de carretera durante un año completo. Antes de empezar con el estudio de las diferentes dosificaciones o las diferentes fórmulas de trabajo, se analizaron los parámetros y las características de los principales componentes de las mezclas bituminosas por separado. Por ejemplo, de los áridos, se estudió su granulometría, se estudió la densidad de partículas y la absorción del agua y se estudió la evaluación de finos a través de un ensayo equivalente de arena y a través de un ensayo de azute metileno. También se estudió bajo normativa los ligantes hidrocarbonatos mediante el ensayo de penetración de los materiales bituminosos y mediante el punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales bituminosos. Y las fibras de vidrio se estudió su granulometría, como el SEM y el TGA, que ya os he comentado anteriormente.
A estas diversas fórmulas de trabajo se les realizan sus correspondientes grupos de probeta para caracterizarlas todas ellas bajo la normativa española, bajo los artículos 542 y 43 del PG3 y además bajo también unas especificaciones técnicas que nos marcó la Junta de Castilla y León. En todas estas dosificaciones, como he dicho, se probaron diferentes porcentajes de cada componente y además de la fibra de vidrio se probaron también diferentes tamaños, se probaron con tamaños más grandes, creo que empezamos por 5 centímetros y se comprobó que a partir de 2 centímetros para abajo era cuando era viable y se probaron también diferentes porcentajes de dosificación de esa fibra de vidrio, se partió desde 5% y se bajó hasta abajo hasta 0,25%. Por lo tanto, para que cumplieran toda esta normativa ensayada, como he dicho, el tamaño de la fibra tenía que ser menor de 2 centímetros y el porcentaje tenía que ser menor del 1%. Incluso con porcentajes de 1,5%, incluso casi hasta 2%, sí que cumplíamos la normativa española y sí que se podían aplicar. Pero las especificaciones que nos dictó la Junta de Castilla y León eran algo más restrictivas, entonces preferimos bajarlo al 1% para no pillarnos los dedos. Bueno, aquí simplemente se muestran unas imágenes de alguno de estos ensayos realizados. Y ya una vez que tenemos optimizada la fórmula de trabajo, se introducen esas fibras de vidrio en el proceso de fabricación de aglomerado asfáltico en la misma planta. Estas fibras se tienen que introducir cuando los áridos ya han sido clasificados y dosificados, pero hay que introducirlas antes de que sean mezclados con el betún. Entonces, para ello se creó, bueno, no sé si se ve la imagen aquí, se creó como un cajetín que se podía abrir y por ahí poder introducir la fibra cuando fuera necesario. La fibra iba preparada en bolsas, iba embolsada en bolsas de 5 kilos exactos cada una de ellas, entonces dependiendo de la dosificación exacta y necesaria, pues iban metiendo las bolsas que fueran necesarias. Una vez ya tenemos las mezclas asfálticas realizadas, construimos con ellas el tramo demostrador de carretera. Este tramo demostrador ha sido cedido por la Junta de Castilla y León, por eso comenté antes que nos fijó unas especificaciones técnicas, ellos también, y ha sido un tramo demostrador de 1.500 metros de largo y 8 metros de ancho, y ha hecho un total de 12.000 metros cuadrados. El tramo está situado en el trozo de carretera que une la A11 a la entrada de la localidad de Toro, por lo que tiene mucho tráfico, ha sido muy rodado. Y el tramo se dividió en 5 secciones de 300 metros de longitud cada ella. Y cada sección lo que queríamos era que tuviera diferentes porcentajes de fibra de vidrio para poder estudiar cómo influían esos porcentajes en las propiedades mecánicas de la carretera. Entonces se hizo un tramo 0 con 0% de fibra de vidrio, otro tramo con 0,5, con 0,75, 0,85 y 1%. Aquí unas fotos donde se ve cómo se construye este tramo. Y una vez ya está construido, ha tenido una monitorización continua durante su primer año de vida para poder ver cómo su comportamiento y poder ver si mejora algo sus propiedades mecánicas. Para ello se realizan varios ensayos, todos ellos bajo normativa. Se realiza, por ejemplo, inspecciones visuales 2 veces al mes para poder evaluar el estado del tramo y detectar si hay alguna patología, pues fundamentalmente causada por el envejecimiento de la mezcla. Se realiza la extracción de testigos para determinar su densidad y espesor y de esta manera podemos ver que si hay pérdida en el espesor o pérdida en densidad, pues indicará una posible deficiencia que se analizaría en función del resto de características. También se hacen ensayos Marshall. Estos ensayos incluyen la fabricación de 3 probetas y se determina la densidad, la estabilidad, la deformación y el cálculo de huecos. Y con ellos pues queremos evaluar la capacidad portante y la resistencia a la deformación y resiliencia que tiene. Otro ensayo realizado es el método de círculo de arena, se realiza con una frecuencia trimestral y con él queremos caracterizar la resistencia al deslizamiento y la resistencia a la desgregación. Trimestralmente también realizamos el ensayo de permeabilidad in situ y anualmente realizamos el ensayo de inmersión y compresión y con ellos queremos evaluar tanto la durabilidad como la resistencia por la acción al agua. Además también se realiza un ensayo de rodadura para evaluar la resistencia a las posibles deformaciones plásticas y por último otros ensayos realizados son la resistencia a la fatiga, el índice de rigidez, el módulo de resiliencia y se hacen también ensayos sonoros.
Estos son algunos de los ensayos realizados ahí en el tramo. Y una vez realizados todos los ensayos, podemos sacar las siguientes conclusiones de esta monitorización. Vemos que a medida que aumenta el porcentaje de fibra dentro de la carretera, aumenta la mejora de las propiedades mecánicas. En todos los tramos que tienen fibra aumentan algo, pero el que más es el del 1%. Por lo tanto, todas estas características que vienen aquí son en el tramo del 1%. Conseguimos un aumento de la resistencia a la deformación de un 23,5%, conseguimos aumentar la resiliencia un 5,5%, también aumenta la resistencia a la fatiga un 12,2% y se incrementa la rigidez en un 16,16%. Además, se observa una resistencia de la carretera a temperaturas extremas mucho mejor, lo que supone que aparezcan menos grietas, y también se comprueban unas mejoras en las cualidades acústicas. Son muy pequeñas, son solo entre 0,5 y 2 decibelios, que el usuario probablemente no lo note, pero bueno, ahí están. Por lo tanto, podemos añadir con todo esto que se consigue un aumento en la durabilidad de las carreteras. Además, al principio de todo, cuando se está añadiendo la fibra a la mezcla, se encuentra una mejor trabajabilidad de la mezcla y un mejor comportamiento, por lo que se logra y se obtiene una mayor densidad y lo que hace que tenga una mayor durabilidad de la muestra, que es lo que está provocando que tenga menos agrietamiento y menos roturas de fatiga. Por lo tanto, con la introducción de estas fibras en la carretera, estamos además de estar dando otro uso a este residuo que iría a parar a vertedero, pues lo estamos introduciendo aquí y estamos consiguiendo unas mejoras evidentes en cuanto a sus propiedades mecánicas. Una vez realizadas ya todas las tareas, cerrado ya el ciclo de vida y conseguido optimizar este reciclado mecánico y obtener la fibra óptima para su introducción en carretera, hacemos un estudio del impacto ambiental de todo el proceso. Para ello, seguimos la metodología del análisis de ciclo de vida, la cual está estandarizada por la normativa UNE ISO 14040 y 14044, y mediante ella calculamos la huella ambiental del proyecto y podemos obtener el perfil ambiental de todos los procesos llevados a cabo. Dentro de este impacto ambiental hemos considerado dos procesos para su evaluación ambiental. Uno de ellos es la gestión de las palas de aerogenerador en desuso y el otro es la fabricación de las mezclas asfálticas. Dentro del primer proceso, de la gestión de las palas de aerogenerador, hemos considerado tres escenarios de vida. Los dos de ellos, que son el vertedero y la incineración, que son los donde van a parar actualmente las palas, y el otro es el reciclado mecánico que hemos aplicado nosotros dentro del proyecto. Aquí podemos ver la evaluación medioambiental de este proceso de reciclado que hemos aplicado en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero generadas. Se han tenido en cuenta todas las etapas de este proceso, se ha tenido en cuenta el tratamiento in situ en el parque eólico, se ha tenido en cuenta el transporte desde el parque eólico hasta la planta de tratamiento, el pretratamiento realizado también en planta, el reciclado mecánico, luego el embolsado posteriormente y ya como último la disposición final en vertedero de las sustancias, de los productos que no hayan sido utilizados. Como podemos ver, de todas estas etapas que componen el proceso de reciclado mecánico, la etapa que más impacta es la del reciclado mecánico, ya que el 58% de los gases de efecto invernadero generados dentro del reciclado mecánico, dentro de todo el proceso del reciclado mecánico, son solo generados en esta etapa, en el reciclado. Aquí en esta diapositiva podemos ver la comparación ambiental del proceso de reciclado llevado a cabo dentro del proyecto La R-Fibre comparado con los escenarios base, con el escenario de vertedero y el escenario de incineración. Podemos ver que la incineración es el que impacta más negativamente, seguido del vertedero y, en último lugar, nuestro reciclado mecánico. Por lo que podemos decir que la obtención de la fibra de vidrio que estamos recuperando, que estamos reciclando, consigue evitar más de un 75% de las emisiones de gases invernadero en comparación con los otros dos escenarios, con el vertedero y la incineración.
Para su cálculo hemos tenido en cuenta en el color gris más oscuro el tratamiento final, en el caso nuestro reciclado mecánico, en el vertedero pues disposición a vertedero y incineración, y hemos tenido en cuenta la fabricación de la fibra, ya que en nuestro proceso nosotros estamos generando una fibra de vidrio y en los otros procesos no la generamos y necesitaríamos fabricarla para su posterior uso. Una vez caracterizado ya el proceso de reciclado, pasamos a caracterizar el segundo proceso, que, como he dicho antes, consiste en la fabricación de las mezclas de aglomerado asfáltico. Para ello se tienen en cuenta también todas las etapas de ciclo de vida de este proceso, desde la fabricación de las materias primas hasta su transporte, la fabricación del aglomerado asfáltico, su distribución, su puesta en obra y, por último, su fin de vida. Y, por último, se ha hecho una evaluación ambiental conjunta de todos los procesos de fabricación y puesta en obra del tramo demostrador. Aquí esto es simplemente un ejemplo para explicaros cómo se ha hecho el cálculo. En la gráfica, el color beige o naranjita hace referencia al proceso de fabricación de la mezcla de aglomerado asfáltico en cada escenario. Entonces, en el escenario la Air-Fibre se ha tenido en cuenta simplemente este proceso de fabricación. En cambio, en el escenario vertedero e incineración se ha tenido en cuenta este proceso de fabricación de aglomerado asfáltico y también se ha tenido que tener en cuenta la fabricación de la fibra de vidrio reforzada, ya que en el caso de la Air-Fibre del proyecto, esa fibra la obteníamos directamente del reciclado. Y el otro color, el color gris oscuro, hace referencia a la gestión final de las palas de aerogenerador en desuso. O sea, el reciclado mecánico dentro del proyecto de la Air-Fibre, el vertedero y la incineración. Entonces, aquí ya sí que podemos ver los resultados obtenidos. Se puede ver para el tramo de carretera de 0,5%, de 0,75%, de 0,85% y de 1%. Se puede apreciar que en todas ellas la fabricación de la mezcla de aglomerado asfáltico es la etapa que contribuye peor al impacto ambiental de todo el proceso. Se puede observar en todas, en el escenario la Air-Fibre, en el escenario vertedero o en el escenario incineración y para todos los porcentajes de fibra de vidrio incluidos. Y además también indicar que el escenario peor valorado es el de la incineración, seguido por el del vertedero y en nuestro caso el de nuestro proyecto sería el mejor, el que menos impacta negativamente. Por último, indicar que la construcción de este tramo demostrador de carretera con las fibras de vidrio obtenidas del reciclado de estas palas está consiguiendo evitar 131 toneladas de CO2 equivalente si lo comparamos con el escenario de la incineración, que sería una reducción del 31%, y si lo comparamos con el escenario de la disposición en vertedero, estaríamos reduciendo un 25% y evitando la emisión de 97 toneladas de CO2. Por lo tanto, eso sería básicamente todo lo realizado, unas breves conclusiones y resumen de todo lo que os he comentado. Como os he dicho, dentro del proyecto hemos creado un modelo logístico y acopio de residuos, un estudio optimizado para poder hacer la recogida de estos residuos de la forma más favorable posible, tanto ambiental como económicamente. Se han recogido 12 palas que han supuesto que 40 toneladas de estas palas no hayan sido enviadas a vertedero y ya no hayan sido recicladas. Se ha realizado una caracterización sobre su composición para saber por qué estaba compuesta por un 67% de plástico reforzado con fibra de vidrio y un 32% de madera de balsa. Y se ha diseñado y construido el prototipo de reciclado de estas palas. Tiene una capacidad de 100 kilos hora, aunque puede ser algo mayor. El rendimiento ha sido del 59%, sí que es un poco bajo, pero sí que indicar que este rendimiento se ha tenido en cuenta con todo. Una vez la planta ya estaba operativa y funcionando en su manera óptima, como incluso las pruebas previas iniciales, por lo que se cree que este rendimiento, si esto se escala industrialmente, aumente hasta un mínimo del 75%. Y luego, por último, pues las fibras de vidrio que se han recuperado, toda esta planta de reciclado se ha optimizado para obtener las fibras de vidrio al tamaño necesario que queríamos para que fueran válidas para su uso en las mezclas asfálticas.
Hemos estudiado diferentes dosificaciones de esta fibra de vidrio en la formulación para que cumplieran con todos los requisitos técnicos mínimos necesarios según el reglamento asfáltico y hemos conseguido introducir 14,3 toneladas de fibra de vidrio en el tramo demostrador de 1.500 metros, con los diferentes 5 porcentajes, con un 0% de fibra y luego con un 0,5, un 0,75, un 0,85 y un 1. Como os acabo de contar ahora mismo, conseguimos evitar la emisión a vertedero de 97 toneladas y de 131 toneladas de CO2 comparado con la disposición en vertedero y la incineración de esas palas. Por lo tanto, este proceso es el que menor impacto ambiental tiene de todos ellos. Y con la introducción de esta fibra de vidrio en carretera hemos conseguido, además de conseguir valorizar un residuo y que no vaya para vertedero, hemos conseguido dar unas propiedades mejoradas a esta carretera. Han mejorado todas sus propiedades mecánicas. Hemos conseguido incrementar la vida útil de este pavimento, hemos incrementado la resistencia a la deformación y conseguimos que aparezcan menos grietas en este año de monitorización que hemos tenido presente. Dentro del proyecto también, aunque no os he contado nada de ello, se ha hecho un estudio sobre una futura implantación industrial de este proceso. Resumidamente dio positivo, se hizo un estudio tanto si fuera viable técnicamente, se hizo un estudio de toda la potencia eólica instalada en España, su antigüedad, bueno, tanto en España como en Europa, su antigüedad, su distancia hasta la planta de tratamiento y se estudió un escalado según la capacidad que tendría que tener estas plantas para poder tratar toda la cantidad de palas que hay instaladas actualmente y que en los próximos años se convertirán en residuo. Además, también se hizo el estudio ambiental de este posible escalado industrial y se hizo un estudio económico, resultó positivo, además de hacer un plan de negocio. Por lo tanto, podemos concluir que este proyecto tiene una alta replicabilidad y que ya no solo en España, sino que estos datos son extrapolables a toda Europa y a otros países y que conseguiríamos evitar grandes cantidades de palas a vertedero, podríamos recuperar la fibra de vidrio que hay en su interior y además aportando unas propiedades mejores a la carretera. Además, hay que tener en cuenta que sí, nosotros hemos estudiado los materiales compuestos presentes en las palas, pero que materiales compuestos, como he dicho al inicio, podemos encontrar en todos los sectores, por lo que esto sería válido para cualquier tipo de material compuesto. Simplemente habría que optimizar la planta para cada tipo de material y para el tipo de fibra que quisiéramos extraer si queremos darle otro uso, ya que nosotros lo hemos probado en carreteras, pero bueno, sí que sabemos que hay otros usos que se está dando a la fibra. Por lo que, por último, y lo más importante, y como he empezado al comienzo de este webinar, hemos conseguido cerrar el ciclo de vida de estos residuos, consiguiendo lograr una economía circular y recuperando la fibra de vidrio de las palas y dándolas un segundo uso. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante. Si queréis más información, tenéis mi correo donde me podéis consultar. También tenéis la página web del proyecto que podéis visitar. Y tenemos un canal YouTube donde hay bastantes vídeos del equipamiento, funcionamiento, por si queréis verlo en más detalles. Y cualquier pregunta que tengáis, pues ahora os la puedo resolver. Pues muchas gracias, Alicia. En primer lugar, felicitarte a ti y a todo el equipo que habéis participado en este gran proyecto, porque, bueno, con todos los datos que nos has transmitido, queda perfectamente demostrado que los materiales compuestos se pueden reciclar y que es económicamente viable, sí. Como bien digo, como bien habéis demostrado. Así que, lo primero, felicidades. Y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para compartir con todos nosotros este gran proyecto. Tenemos varias preguntas, entonces, si te parece, comenzamos con ellas. Patricia Vázquez te comenta si es posible incorporar también tanto el polvo de vidrio como las fibras mayores de 3 centímetros. No, las fibras mayores de 3 centímetros no. El tope estaba marcado en 2 centímetros. En principio se optimizó todo para introducir fibras entre 1 o 2 centímetros, pero luego se volvieron a hacer más pruebas con el polvo, porque sí que se obtenía también bastante cantidad de polvo de fibra de vidrio. Y en los estudios se vieron que sí que el polvo también era válido, por lo que se introdujo tanto polvo
como fibra de vidrio menor de 2 centímetros. Todo lo superior era vuelto a enviar al molino para realizar otra trituración y disminuir su tamaño. De acuerdo. Rafael Fernández te pregunta qué toxicidad por inhalación tiene esta fibra recuperada. El prototipo sí que tenía, estaba con medidas de seguridad, sí que la verdad que el polvo que genera es muchísimo, además luego te está, por mucho que lleves traje, mascarilla, de todo, luego te está picando todo el cuerpo y sí que teníamos unos filtros adecuados para que todo ello fuera aspirado y no tener ningún problema. Es más, posteriormente en el estudio este de escalado que he comentado que se ha realizado, todo esto estaba muy estudiado para no tener ningún problema de seguridad de este tipo. De acuerdo. Paz Pinilla te da las gracias por la exposición del proyecto y Sebastián Díaz comenta que le ha resultado muy interesante la presentación y la pregunta del millón. ¿Crees que se podría aplicar también a las palas con fibra de carbono? A ver, el proceso de reciclado sí, está claro que sí. Lo que pasa, claro, en este caso la fibra de carbono también quedaría embebida con algo de resina, por lo que habría que buscarlo un uso donde se pudiera utilizar. Pero totalmente se puede utilizar tanto para fibra de vidrio como para fibra de carbono. Y no solo, como he dicho, no solo para palas de aerogenerador. Bueno, las palas de aerogenerador que nosotros hemos tratado, todas ellas eran de fibra de vidrio, pero bueno, para cualquier material de cualquier tipo podría ser válido. Vale, Carmen Arribas también te da las gracias por la exposición, considera que ha sido muy interesante y te pregunta si habéis visto si en el envejecimiento del asfalto se están liberando fibras que puedan ser nocivas. No, sí que fue una de las cosas a estudiar también y no se vio que se liberara nada de fibra, toda ella quedaba en el interior y no se vio nada suelto por ahí. Era uno de los parámetros que ha estado presente durante todo el año de la monitorización. De acuerdo. De momento no tenemos más preguntas. Sí que os animo, ya que tenemos aquí a Alicia, que además se lo sabe todo muy bien, a que os animéis y sigáis haciéndole preguntas, ¿vale? A mí me gustaría saber, a día de hoy, en qué punto se encuentra el proyecto. Comentabas que ya se había acabado, pero entiendo bueno, pues que vais a seguir adelante con este tema, ¿no? Sí, la verdad que por los buenos resultados que hemos obtenido y por la problemática que hay, que cada vez va siendo más grande, sí que queremos seguir adelante con él, sí que queremos explotarlo. Por ello estamos todo el consorcio ahora hablando cómo hacerlo y qué pasos a seguir tenemos que realizar. Lo malo que nos encontramos con el primer impedimento, que es que las fibras de vidrio, por normativa, no pueden introducirse en carretera. O sea, esto por ser un proyecto, pues la Junta de Castilla y León nos cedió el tramo demostrador y lo probamos y vimos que funcionaba y era correcto. Pero ahora para poder introducirla tendría que cambiar esa normativa y tendría que permitirlo. Entonces, pues es el primer escollo que estamos intentando salvar e intentar cambiar esa normativa a través de la Junta de Castilla y León primero y que nos dejen introducirlo, ya no que nos dejen, sino que igual la misma administración pudiera premiar a quien introdujera esas fibras de vidrio dentro de la carretera, ya que se ha visto que realmente sí que mejora sus propiedades. La planta prototipo sí que sigue allí, actualmente no está en funcionamiento porque, bueno, están en trámites también el socio de ser gestor de residuos, pero bueno, para posibles pruebas con cualquier material, la planta está allí disponible y eso sí que está en funcionamiento. Y bueno, es peculiar esto que comentas. ¿Esta normativa también es aplicable en otros países o es algo nuestro? Pues ahí me pillas ya, pero yo creo que sí, que es para todos los países, ¿eh? Pero sí, al final no, pues es un poco similar a lo que pasó en su día con los neumáticos fuera de uso, que desde que se probó y se vio que funcionaba hasta que lo metieron en normativa y se pudo utilizar, pues pasaron muchos años. Entonces, esperemos que no pasen tantos años y poder hacerlo antes y poder seguir adelante con ello.
Rafael pregunta, bueno, el por qué. ¿Por qué la normativa impide su empleo en los asfaltos? No lo sé, ahí sí que te puedo decir que no tengo ni idea, no lo sé. Si quiere pueden pasarme luego su correo, le pregunto al socio más especialista de esto y le contesto, pero no sé por qué no lo permiten. Al final es un material diferente a los que se usan siempre y supongo que no quieren arriesgarse a dejar introducir esto y que la carretera en 1 o 2 años esté estropeada. Bueno, supongo que, como bien has dicho, vais a trabajar en este sentido y en breve nos Sí, contarás otra cosa, ¿no?, al respecto, porque, bueno, los datos están ahí y se ha sí, demostrado que mejoran las carreteras, ¿no? Entonces, al fin y al sí. cabo, los datos son los que valen. Sí, la prueba de demostración está hecha y está comprobada. Entonces ahora pues simplemente queda el siguiente paso, que es poderlo aplicarlo de verdad a escala ya industrial. Perfecto. Bueno, Nayara Doblas te da muchas gracias por la presentación y las explicaciones y dice, me gustaría saber si el hecho de introducir estas fibras en el asfalto sustituye a algún otro material habitual en los asfaltos y por tanto se trata de un reemplazo hasta cierto punto o más bien se trata de un añadido al coste de la carretera. Sí, sería un añadido al coste de la carretera. No reemplazamos ningún material, no estaba previsto dentro del estudio. Sí que pensamos que igual en un futuro se podría estudiar, reemplazar otros materiales por ello, pero sería un costo adicional, ya que sería un material a mayores a incluir. Por eso, dentro del plan de negocio que estudiamos, se tuvieron en cuenta todas estas cosas y la venta de esta fibra de vidrio sería unos costes mínimos, casi despreciables, ya que, bueno, al final hacer un cómputo global de la gestión de todas estas palas de aerogenerador y de su reciclado saldría rentable vendiendo la fibra a un precio muy barato, muy mínimo. De acuerdo. Carmen Arribas te pregunta si sabéis si hay algo parecido que haya sido estudiado en otros países. Estudiado, sí, a ver, otros proyectos similares sí que puede haber, sí, en España conozco otro proyecto similar y en otros países no conozco nada. Sí que hay a escala laboratorio más pequeño, sí que hay muchos estudios y más, pero así a un prototipo más a gran escala, no conozco de la pala como tal, de separación de sus componentes y de todo. Vale, Rafael te da una idea, la pone aquí en el chat. Rafa, he pedido que pongáis las preguntas en preguntas y respuestas porque si no, no se nos quedan almacenadas, ¿vale? Pero bueno, te comenta, idea, buscar en internet corbeta clase Bisbee de la Marina de Suecia que dentro de 15 años se deberá reciclar. Carmen te da enhorabuena por la idea. Y bueno, pues de momento no tenemos más preguntas, entonces, pues bueno, yo siempre aprovecho para invitaros a todos al siguiente webinar que tenemos. Como bien sabéis, tenemos todos los meses un webinar de AEMAC gratuito gracias a la colaboración de nuestros asociados que amablemente pues, nos comparten sus proyectos, sus desarrollos, etcétera, y todo el trabajo que ellos están haciendo en materiales compuestos. Entonces, para el mes próximo, pues os comento que tenemos un webinar que se titula Aplicaciones de valor añadido a partir de residuos de prepreg y composites, de la mano de Koldo Gondra, del Instituto Tecnológico Geiker, sito en el País Vasco. Y bueno, pues un poco siguiendo con esta temática del reciclado y la reutilización de los materiales compuestos. Así que estáis todos invitados. También estáis todos invitados, como sabéis, la semana próxima tenemos la Feria JEC online por primera vez en la vida. Son 2 días a full time y bueno, pues todos aquellos que estéis interesados, pues tendremos un stand en la misma, nos podéis buscar por AEMAC, Asociación AEMAC o Pabellón España 2. De momento no tenemos más preguntas, así que Alicia, pues no sé, si quieres concluir, mandarnos algún pequeño mensaje final
de conclusiones y lo que tú quieras, ¿vale? Vale, pues nada, otra vez muchas gracias a vosotros por la invitación. Si cualquier duda os surge a lo largo de hoy o de estos días, ahí tenéis mi contacto, me lo podéis realizar sin ningún problema. Y nada, como conclusión final, pues añadir que todos los materiales pueden ser reciclados, que todos los materiales, aunque sean residuos, tienen algo más que aportar y que siempre hay que tirar hacia el reciclado en vez del vertedero, que tiene que ser siempre la última opción. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alicia, por compartir este ratito con nosotros. Ha sido un placer y nos consta que estáis siguiendo trabajando en este sentido y que vais a presentar muchos nuevos proyectos relacionados con el reciclado. Así que mucho ánimo, gracias y Gracias a nos vosotros. vemos. Hasta luego. Hasta luego, Alicia.